Listo, ya estamos grabando ahora sí. Y recordemos que lo que nos tiene aquí reunidos, lo que nos tiene aquí reunidos es el objetivo de realizar un diagnóstico financiero con motivo de una solicitud que nos hizo una empresa para, para, este, para este propósito. Y hemos querido, me agendé para hoy hacerlo luego de las 3 y, y anoche se me ocurrió la idea de, bueno, quisiera hacerlo con ustedes, con quienes son ya parte de nuestra membresía y con quienes todavía están conociendo nuestra herramienta, porque es gracias a nuestro paquete de herramientas que, que logramos sacar estos diagnósticos. ¿Bien? Entonces, eh, por ello quise invitarlos a que más que una clase, más que algo magistral, es a que, como lo decía hace un momento, a que hagamos un ejercicio práctico sobre esto. Entonces, sin más, yo creo que sin más preámbulo, invitarlos a que podamos abrir micrófonos siempre que vayamos a participar eh, para mantener la proactividad del ejercicio. Porque no se trata de que sea una clase, ¿no? Sino que trabajemos en un ejercicio práctico, sacando este diagnóstico financiero. Voy antes de compartir información de cara a ese diagnóstico, voy primero a cambiar los nombres y NIT de la empresa porque pues hace parte de un acuerdo de confidencialidad y proyectarlo acá, y más cuando estoy grabando para luego por algunos fragmentos subir esto, pues puede colocar en riesgo esa confidencialidad de la información que he firmado con la empresa. Entonces, en eso me va a tardar tal vez unos 2 minutos porque quisiera compartir la pantalla viendo pues modificado esos, esos datos del balance de prueba, de los balances de prueba y del diario, que son los dos insumos con los cuales nos basamos para hacer ese diagnóstico. Y porque en especial cuando corremos nuestra herramienta, pues nos toca eliminar unos encabezados que es donde se ve el nombre de la empresa, se ve el NIC, y no quisiera que se filtrara esa información a sabiendas de que vamos a ver comportamientos de sus ventas, gastos, otras cositas que es lo que vamos a detallar en nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, en eso me voy a poner en este instante a modificar esa información sensible, ¿bien? Por eso no están viendo toda mi pantalla, porque voy a cuidar esos datos.
Listo, ya casi acabo. Son varios archivos, por eso me estoy demorando un poquito. Quedan 3 archivos nomás. Eran 12, me quedan 3. Listo, me queda el último archivo que es el diario. Y ahí se les comparto mi pantalla. Listo, ahora sí va la pantalla. A ver, muy bien. Les voy a agradecer que me puedan confirmar si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Fabián. Listo, Rosa, gracias. Listo, entonces hagamos un rápido contexto de cuáles son estos archivos. Tenemos nuestro archivo diario, que es este último que tenemos acá, eh, que se llama movimiento auxiliar por cuenta contable. Y tenemos todos los balances de prueba de cada mes hasta el último vigente, que fue noviembre. Bien, tenemos por eso 11 archivos de balance de prueba y un diario que va de enero a noviembre. ¿Qué diferencia hay entre el diario y el balance de prueba? El diario contiene el detalle de toda la contabilidad. Y a mí me parece interesante, eh, me llena de satisfacción. Yo he cambiado la palabra orgullo por satisfacción, porque aprendí que el orgullo es malo, así sea bueno. Entonces, por eso yo hablo de satisfacción. Me llena satisfacción saber que nuestra herramienta es la única que le brinda a usted eh, información con el 100% de detalle de la contabilidad. Y la única forma de hacer eso es con el libro diario. Hay otras herramientas en el mercado, ustedes seguramente han visto el último comparativo que hicimos, que sacan muy buena información, pero solamente los balances de prueba. Y los balances de prueba no tienen información al detalle. Al final el balance de prueba resume información, ¿sí? Pero no tiene la información de detalle. Por ejemplo, con un balance de prueba no puedes auditar el uso de comprobantes contables, porque un balance de prueba no se baja por comprobantes contables. A lo sumo, si es que eh, tienes, tienes centros de costo, eventualmente alguna parametrización podría permitir bajar balances de prueba por centros de costo, pero si no es así, pues no puedes bajar información por centro de costo, si no es con el libro diario. Y así muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso, y nuestra herramienta, el principal insumo, es el diario, que se complementa de los balances de cada mes. Que para este caso, el diagnóstico es solamente por este año, pero pudiésemos estar aquí teniendo balances de 5 años y diario de 5 años. Es decir, desde el 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. Y la herramienta nos va a mostrar el modelamiento de datos por 60 meses, ¿sí? Lo cual también es otra bondad, porque eh, tener información comparativa por todo este tiempo pues permite analizar tendencias y otra serie de cosas
que solamente con 2 años o 1 año, capaz no es tan factible. Entonces, esta empresa utiliza Sigonube. Yo por eso le compartí el requerimiento de los tipos de informes que me servían para este diagnóstico, teniendo como base que los informes vienen de Sigonube. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de seguir un poco el instructivo, porque sé que algunos solucionarán muchas dudas cuando corra este proceso del instructivo y del modelo, de habilitar los archivos para que los lea la herramienta. Bien, entonces el instructivo lo tengo por acá. Vamos a ver. Que es el mismo instructivo que encuentran ustedes quienes son miembros de nuestra, quienes ya son miembros de nuestra suscripción, encuentran estos archivos de instructivos para su descarga. ¿Bien? Entonces veamos este por acá, instructivo herramienta, que es el que contiene el paso a paso de la depuración de los archivos conforme al tipo de programa. ¿Bien? Y también algunas instrucciones adicionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. Vamos a cerrar esta carpeta por acá. Tenemos que crear una carpeta para los balances. ¿Sí? Otra carpeta distinta para enviar. Otra carpeta que se llame exportación. ¿Sí? Y otra carpeta que se llame presupuesto. ¿Sí? Estamos viendo que no hay ningún archivo de presupuesto, quiere decir que la empresa no hizo un presupuesto para el año 2023, lo cual ya de entrada es una anotación en el diagnóstico. No puede ser que no haya una hoja de ruta. El presupuesto se convierte en el principal mecanismo para que la gerencia no ande a ciegas, porque si no hay presupuesto, no hay metas, no hay control del gasto, no hay ni metas en ventas, ni control en el gasto o los costos. Entonces, si no hay presupuesto, imagínense cómo debe estar de ordenada la casa en cuanto a gestión de gerencia se refiere. Puede que la contabilidad esté ordenada, claro, puede que el contador sea muy ordenado, sus procesos de cierre, pero eso nada tiene que ver con que la casa esté desorganizada a nivel de gestión de la gerencia. Si no tiene un control del gasto de la gerencia, o un parámetro con el cual evaluar su gestión a nivel de coste y gasto, es muy difícil que la entidad tenga un plan de continuidad. Entonces, ya de entrada es una anotación para el informe de diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Te hago una pregunta. Dime, Ros. El presupuesto, pues, siempre he tenido ese concepto, sino que algunos piensan diferente. El presupuesto es responsabilidad de la gerencia, en ningún momento es de la contabilidad. Sí, correcto, así es. Es responsabilidad de la gerencia. A veces gerencia. los gerentes quieren descargarle eso al contador, y yo pienso que pues sí se apoyan en la contabilidad, de acuerdo a lo que haya pasado, y a eso le adicionan a lo que pretenden llegar, lo que piensan lograr en ese siguiente año, pero es responsabilidad total de la gerencia. Es que en la gran mayoría de las microempresas tratan de delegar esa responsabilidad al contador. Sí, aquí hay varias cosas, Ros. Aunque bien es responsabilidad de la gerencia, porque lo decía hace un momento, no hay otro mejor parámetro para evaluar la gestión gerencial. Aunque es su responsabilidad, yo sí creo que tenemos una gran tarea en acompañar al gerente en el control de ese gasto y la evaluación de esa ejecución presupuestal. En especial cuando estamos en micros y pymes, ¿no? Donde eventualmente ese gerente no tiene o las habilidades para evaluar esa ejecución presupuestal, o a alguien específicamente que le pueda ayudar en eso, ¿no? Entonces, capaz como contadores nos convertimos como en esa figura que podemos acompañarlo en esa parte y que va a encontrar pues, un valor agregado. Y de hecho debería ser uno de los informes de los contadores, ¿sí? De que saquemos, este es el presupuesto, esta es la ejecución, estamos
en tal porcentaje de ejecución o en tal de por ejecutar. Pero no del que en este tiempo le estén diciendo al contador, haga el presupuesto. No, pienso que él no es el que tiene que proyectar, es la gerencia. Si quieren que haya un acompañamiento, venga, ¿será que usted me puede ayudar para no desfasarme? No sé qué, eso es diferente, pero que la responsabilidad del presupuesto no es del contador. Claro, es diferente, te entiendo totalmente y lo comparto. Es diferente brindar nuestro acompañamiento porque somos quienes conocemos el comportamiento de lo ejecutado durante todo un año y podemos darle un acompañamiento al gerente en las bases para su proyección para el siguiente año. Pero responsabilizarnos, por ejemplo, de unas metas en ventas, cuando el responsable de esa parte viene siendo la dirección comercial, que si es que la tiene el gerente, pues bueno, entonces será el gerente, responsabilizarnos de, en sí mismo el presupuesto, pues no es nuestra tarea, pero sí podemos brindar un acompañamiento como lo hemos hablado en su evaluación y en sugerir algunas bases de proyección. Por ejemplo, eh, los gastos fijos sabemos que no habrá otra base, sino pues sabiendo que son fijos, eh, proyectar el mismo del año anterior con la inflación, pero habrán gastos que, no será, que su proyección no será así, sino que será proyección base cero. Por ejemplo, gastos que dependen del comportamiento de ventas o los mismos costos. Entonces, cuando digo base cero es porque se proyecta no basado en un comportamiento anterior, sino en un plan de crecimiento propio para ese periodo. Entonces, establecemos que la entidad tiene como meta crecer en un 15% en ventas, por ejemplo, y empezamos entonces con base en eso a identificar los meses en que tenemos vaca lechera o en los meses en que tenemos algunas recesiones y empezamos a puntualmente proyectar esos valores. Pero no porque, así como los gastos fijos que tomamos del año pasado, sumamos inflación y proyectamos, son diferentes bases. Bien, entonces, capaz en esas cosas sí podemos acompañar, pero de ahí a responder por eso, pues no, totalmente son responsabilidad del gerente, así es. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a mover nuestros balances a la carpeta de balance. Vamos a moverlos toditos. Vamos a mover luego el diario a nuestra carpeta de diario. Si hubiera el archivo de presupuesto, lo moveríamos al de presupuesto. Vamos a ver qué dice el instructivo de presupuesto para eso. Bien. Y la carpeta de exportación va a quedar vacía hasta que corramos nuestra herramienta. Vamos entonces a ver nuestras instrucciones para Sigonube. Acá dice que debemos crear las carpetas como ya lo estamos viendo. Dice que luego debemos, para los balances, eliminar todos los encabezados de cada archivo. Entonces empecemos con cada balance. Son 11 archivos, entonces uno por uno debemos abrirlos y eliminar los encabezados. En el caso de Sigonube, genera arriba de la información. Esto que vamos a hacer para el caso de Subnubes es diferente si tuviéramos Contapime o Elisa o cualquier otro programa. Para cada tipo de programa hay una instrucción en específico. Lo que estamos haciendo aquí es habilitar los archivos para su lectura y que nos va a tomar más tiempo solamente al inicio. ¿Por qué digo que solamente al inicio? Porque al inicio, cuando es primera vez que corremos la herramienta, pues si estamos analizando todo el año, por ejemplo, tenemos que hacerlo para todos los 11 archivos, todos los balances de prueba, o los últimos 5 años, pues los 60 balances de prueba, ¿cierto? Pero de aquí en adelante, mes a mes, pues va a ser un solo archivo, mes a mes lo que vamos a modificar, que será el balance nuevo de cada mes. Y eso no nos va a tomar más de un minuto, esa adecuación, porque simplemente es venir acá para caso de Sigonube, que es la instrucción, seleccionar todos los encabezados y dejar como primera fila el nombre de las columnas. Guardamos y cerramos. No hacemos nada más. ¿Sí? Así por cada archivo. Mire que no se demora uno ni un minuto haciendo esa adecuación. Entendiendo que, como les decía, después de que tenemos los archivos históricos y luego ya simplemente es para cada mes nuevo, pues un archivo adicional, pues no tenemos que nuevamente hacer siempre todo para todos los balances o diarios. Eso es lo que estoy haciendo por cada archivo.
Importante pues habilitar la edición arriba, porque si no, pues, no nos va a permitir hacer los cambios. Por eso siempre habilito primero arriba en el letrero amarillo, habilito la edición en la barrera, en la barra amarilla. Y esto es lo que les digo que toma tiempo la primera vez, porque necesitamos hacerlo para todos los balances, pero pues solamente será la primera vez que nos tome ese, por lo menos más, varios minuticos, ¿no? Lo importante es que la primera fila quede los nombres de las columnas, no debe quedar ninguna fila en blanco, ni ninguna fila de encabezado azul. Ese es el objetivo. Por eso selecciono incluyendo la última fila en blanco para que no quede ahí. Listo, ya casi terminamos. Ya casi terminamos para los balances. Luego tocará hacer lo mismo para el diario, pero ese es un solo archivo, entonces no es igual de demorado. ¿Que por qué toca descargar un balance mensual y no uno de corrido de enero a noviembre? Podría surgir esa pregunta, ¿cierto? Y es porque los indicadores, en especial indicadores de eficiencia en la gestión, aquellos indicadores de rotación, eh, para poder calcularlos es importante tener el movimiento de las cuentas en el mes, no el acumulado. Y máxime porque el propósito de la herramienta es que se puedan comparar, que toda la información se pueda comparar mes a mes. Entonces, por ejemplo, comparar rotación de cartera con el indicador de rotación de cartera de septiembre con el de rotación de cartera de agosto y así sucesivamente mes a mes. Si usted descarga uno de enero a noviembre, la herramienta le va a correr, pero le va a mostrar solamente el indicador de rotación de cartera por los 11 meses, no mensualizado, porque será un solo balance que tiene el acumulado de todos los 11 meses. Entonces, por ello es que se pide que sea mensualizado. Esa es la razón de ser. Bien. Ahora modifiquemos el diario también, eliminando los encabezados. Muy bien. Listo. Guardar y cerrar. Ahora, ¿qué más dice el instructivo acá? Que cambiemos los nombres de los archivos de los balances por el periodo que corresponden sin espacio. Por ejemplo, diciembre de 2022, mes completo ya, solamente para el balance. Entonces, para los balances. Entonces,
Aquí, abril 2023, borraremos todo esto, borraremos este espacio de acá porque es nombre y año sin espacio. Muy bien. Ahora hago esto. ¿Por qué se hace este cambio? Porque a diferencia del diario, los balances por dentro, mire, abramos el dinero, por ejemplo, no tienen un campo de identificación del mes a que corresponde. No hay una columna que permite identificar a qué mes corresponde ese balance. Mientras que en el diario sí, porque en el diario hay una, como es el detalle de la contabilidad de todos los comprobantes contables, hay una columna que se llama fecha. Y en la fecha está el día, el mes y el año. Por eso es que debemos, desde el nombre del archivo, hacer esa identificación. Por eso, si no queda conforme a como lo pedimos en el instructivo, el, la herramienta le va a generar error. ¿Bien? Entonces, lo hacemos por cada uno. Por eso les decía que quizás lo más largo es al inicio, cuando usted incluye toda la información histórica, pero luego ya con cada mes nuevo, pues solamente será un archivo nuevo cada mes y no tomará mucho tiempo. Estoy borrando los espacios entre el mes y el año porque debe quedar sin espacios y al inicio también sin espacios. Y aquí, por ejemplo, no estaba el año, entonces se lo coloco, mayo de 2023. Debe quedar con el año obligatoriamente. Noviembre 2023, octubre y septiembre. Para el diario no es necesario porque el diario tiene su columna de fecha. Muy bien. Listo. Profe, junio quedó con XLXSX. Ay, gracias, Blanca. Sí, mire, eso nos hubiera impactado. Sí, gracias, Blanca. Es muy bien. Todos quedaron ahora sí únicamente mes y año. Muy bien. Listo. ¿Qué más sigue por acá? Listo. Simplemente ahora es abrir el depurador, que es la herramienta se compone de dos archivos, un depurador y un reporteador. El reporteador es el que finalmente pues proyecta todo nuestro modelamiento de los datos. Pero debemos primero pasar por el depurador. Entonces, antes de pasar por el depurador, abramos el instructivo del presupuesto para verificar qué pasa con el presupuesto si no lo hay. Debe quedar un archivo de todas formas. Vamos a mirar. Archivos, instructivo presupuesto. Muy bien. Entonces acá dice que cuando estén todas las carpetas creadas, entonces debemos guardar dentro de la carpeta presupuesto los archivos de presupuesto. Bueno, como no los hay, luego dice que el contenido de cada archivo de presupuesto debe ser estas columnas. Entonces, debemos crear entonces un archivo Excel, pues no está el presupuesto, pero debemos crear un archivo Excel con estas columnas para guardarlo y que el presupuesto pues quede en cero, pero sí por lo menos que quede el archivo con esos nombres de columna. ¿Bien? Entonces, creémoslo por acá. Es decir, ¿con cuáles campos? Código cuenta, nombre cuenta, valor anual y valor mensual. ¿Bien? ¿Qué es lo que se pide para el presupuesto? Que esté, como lo decimos por acá, miren, el presupuesto debe estar diligenciado con cuentas contables de por lo menos 4 dígitos. Por ejemplo, 4105, 4205, etc. ¿Qué pasa si lo tienen al detalle de cuentas a 6 dígitos o 8 dígitos? Está bien, no pasa nada, pero entonces le toca a usted sumarizarlas por lo menos a 4 dígitos. ¿Bien? ¿Qué pasa si el presupuesto no tiene cuentas contables? Le toca asignarle las cuentas contables al presupuesto entonces. ¿Bien? Que de hecho las casas de software, cuando venden esta solución de ejecución presupuestal, el módulo de ejecución presupuestal, piden el presupuesto, pero cuando piden el presupuesto, piden que tenga amarradas las cuentas contables, porque es la única manera de comunicarse el presupuesto con la contabilidad. No hay otra llave que los comunique entre la contabilidad y el presupuesto, sino la cuenta contable. Por eso es importante que tenga la cuenta contable y mínimo a 4 dígitos. ¿Por qué mínimo a 4 dígitos? Porque la ejecución presupuestal hay un filtro que tiene por grupos de cuentas. Y esos grupos son, por ejemplo, los ingresos eh, operacionales, los otros ingresos que dependen de esas cuentas a 4 dígitos. ¿Bien? Entonces,
aquí está nuestro archivo, vamos a crearlo. Entonces, código web, vamos acá. Aquí dice copy y pegue mejor los nombres en los encabezados de las columnas. Entonces, para evitar que se nos dé un espacio de más o que no colocamos una tilde, si colocamos un nombre de columna sin una tilde, cuando vaya a llevar tilde, no nos va a leer el archivo. ¿Sí? Nombre cuenta. Nombre cuenta. Valor anual presupuestado para esa cuenta. Y el valor mensual. Y listo. Lo guardaríamos con, aquí dice que con el nombre del archivo será el año y sin espacio. ¿Bien? Muy bien, entonces guardémoslo como presupuesto 23. Sin información porque la empresa dijo que no tenía, incluso a mí me llamaron y me dijeron que no tenían el presupuesto. Muy bien, entonces lo guardamos, pero lo llevamos a la carpeta de presupuesto que habíamos creado. ¿De acuerdo? Acá. Presupuesto. Muy bien. Y estaría ahí. ¿Qué más dice nuestro instructivo de presupuesto? Nada más, dice que ya abrir el depurador y seleccionar que sí tenemos el presupuesto y correr nuestro depurador. Muy bien, que es lo mismo que dice aquí nuestro instructivo general de abrir nuestro depurador y ya correr nuestra herramienta. Bien, listo, entonces vamos allá. Membresía, nuestro depurador. Eso es. Muy bien. Me estoy dando cuenta que se me olvidó enviar el link a un grupo que le prometí el link. Vamos a enviarlo para que se nos unan quienes todavía. Ay, Dios. Ya lo acabo de enviar. Bueno, ingresa la clave de miembro, entonces nuestra clave de miembro, vamos a ver cuál es nuestra clave de miembro para este mes. Esa está en la membresía. Recordemos por dónde se accede a la clave de miembro en la membresía. Vamos por acá a mostrar. Cuando estamos por acá en nuestra membresía, estamos por acá en nuestra membresía, acá, y recuerden cómo navegamos por nuestra membresía. Al lado izquierdo está el menú. Abajo el sistema les muestra algunos componentes de la membresía aquí abajo, pero eso nos confunde muchas veces aquí abajo, cuando dice que nuevos contenidos, que no, lo más fácil de leer nuestra membresía es al lado izquierdo, en el menú acá, y navegamos por todo lo que incluye nuestra membresía. Entonces, en este caso, ingresamos en el módulo de las herramientas. Vemos que está la clave de miembro, las dos herramientas. En este caso, la herramienta que nos permite sacar nuestro diagnóstico financiero es la de automatización de informes gerenciales y de auditoría, que es la herramienta 2.
La herramienta 1 la que permite generar en automático estados financieros de presentación. Los de presentación hacen parte del paquete completo que se presenta a asamblea, ¿sí? Entonces, esa es la herramienta 1. La 2 es la de diagnóstico como tal. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Y a la final la 2 también saca, por ejemplo, el flujo efectivo y el estado de resultados, que lo genera, pero a nivel de informe gerencial, es decir, para mostrarlo en un comité, ¿sí? Para interactuar con el gerente filtrando meses, semestres, trimestres, filtrando cosas como parte de la presentación gerencial. Pero en asamblea no se presenta, capaz no se tiene como ese dinamismo, sino que a la asamblea se le presenta ese paquete de estados financieros de presentación. El estado de situación financiera en taxonomía de NIF para pymes, el estado de resultados, el flujo efectivo, cambio en el patrimonio y la revelación. Entonces, la herramienta 1 lo que hace es generar esos 4 estados financieros de presentación, ¿bien? Directamente en PDF, simplemente para que usted los envíe o los imprima, ya automáticamente en su presentación. Y luego están todos los videos de paso a paso, que es un poco lo que hemos hecho acá, ¿sí? Hasta el momento, ¿bien? Entonces, aquí, presionando clave de miembros, donde tenemos esa clave para cada mes, que para este mes, quienes son miembros, pues conocen la clave para este mes, ¿sí? Ahí está, clave válida. Algunos mensajes de cuando hay actualizaciones nuevas nos van a aparecer ahí. Y luego ya nos vamos a dar el panel de mando del depurador, que es el que busca adecuar esos archivos para la lectura en la herramienta Cumbre, que es la que está montada en Power BI. ¿Bien? Entonces, debemos seleccionar, si es primera vez que usted lo maneja, pues lea cuidadosamente los pasos. Ahí por eso dice para empezar, paso 1, paso 2, 3, 4, 5. Es importante siempre leer bien. Aparte del instructivo, siempre que leamos bien los pasos, ¿de acuerdo? Porque a veces no leemos bien y por no leer bien, el depurador nos muestra errores y nos estresamos, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Pero qué me estará faltando? No, es porque no leímos bien. Por ejemplo, si usted no selecciona el programa contable, acá, por más de que usted intente ejecutar la macro, él le va a decir, seleccione el programa contable, y no leemos, no leemos qué es lo que dice ahí, simplemente vamos a aceptar, pero no leemos. Entonces, eso es un problema con el que sufrimos los contadores, en general, porque estamos acostumbrados como hay muchos temas de urgencia siempre, estamos acostumbrados a ni siquiera leer, sino escanear. Pasamos y no leemos. Eso es un problema con el que convivimos nosotros los contadores, pero que tenemos que solucionar. Esforcémonos en leer y así ganamos más tiempo, porque a veces por no leer las cosas, gastamos más tiempo. Entonces, primero tiene que activar las macros. ¿Qué pasa cuando uno lee esto? Va y cierra la barra amarilla, la cierra y no habilitó la edición. Y ahí sí le tocó fue después cerrar el archivo y volver a abrirlo. Ahí ya gastó 5 minutos por lo menos, porque se va a estresar, no va a saber qué pasó, ¿sí? Entonces, activa porque a mí no me apareció, porque ya tengo configurado el Excel para que siempre pues tenga activadas las macros, ¿sí? Entonces ahí dice, primero, activa las macros en la ventana emergente amarilla de arriba. No es que las cierres, es que actives la macro, habilitar edición, habilitar contenido. Segundo, selecciona el programa contable. En este caso, esta empresa tiene Sigonube. Tercero, selecciona si tienes el presupuesto con las especificaciones. Vamos a decir que no lo tenemos. Bien, no lo tenemos. Luego dice, alimenta la data del movimiento diario con el botón alimentar diario. Entonces, aquí está nuestro botón, alimentar diario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar la ruta del diario. Vamos a pegar la ruta del diario. Acá, control C, control V y listo. Ahora dice, alimenta los balances con el botón alimentar balance. Damos clic en alimentar balances, vamos a la carpeta de balances, donde están los balances, copiamos la ruta y pegamos acá en nuestra ruta. Muy bien. Luego dice, alimenta el presupuesto con el botón alimentar presupuesto. Si seleccionaste hacia arriba, no está el botón aquí por ningún lado alimentar presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos seleccionado que no. Bien, pero si hemos seleccionado que sí, estaría ahí la ruta de nuestro presupuesto.
pues el botón para alimentar el presupuesto. ¿Bien? Luego dice que alimenta la ruta de exportación. Vamos en el paso 7. Alimenta la ruta de exportación con el botón alimentar carpeta de exportación. Muy bien. Entonces, esa carpeta es la que tenemos por acá. Exportación. Control T, la ruta. Y la pegamos acá. Muy bien. Y ahora sí, tendríamos todo para ejecutar la máquina. ¿Bien? Ejecutar la máquina, vamos a decir que sí. Importante, aquí no tiene que salir ningún error. Si sale algún letrero de alguna cosa, es porque quedó algún error en la parametrización de los archivos, en la eliminación de los encabezados o nombres de los archivos. Y si sale ese letrero, tenemos que ir y evidenciar qué error ocurrió. Volver a revisar todos los archivos que eliminamos los encabezados o los nombres de los archivos. Y luego sí volver a correr el depurador. Lo cerramos y volvemos a correr. ¿Cuándo aquí tenemos que continuar? Cuando ya haya desaparecido nuestro letrero aquí que dice ejecutando consulta en segundo plano. Incluso aquí dice, por eso es que toca leer. Vean. Dice, solo nos falta exportar los insumos de Power BI. Espera un minuto o hasta que desaparezca el letrero inferior aquí abajito al lado donde dice listo, que dice ejecutando consulta en segundo plano. Cuando ya haya vean este letrero, ahí sí podemos decir clic en exportar, antes no. Entonces, esto ya está ejecutando, por eso es la lectura de los archivos, vean, está abajo como moviéndose en algunas barras. Mientras que eso esté ocurriendo, no tenemos que hacer nada, ¿bien? Tenemos que quedarnos quieticos, por eso dice, hasta que desaparezca ese letrero. Puede tomar tiempito, dependiendo del tamaño de la empresa, porque en especial el diario, que tiene el 100% de detalle de la contabilidad, pues va a tomar tiempo. Ahí ya acabó, vean. No sé si alcanzaron a ver abajito. Antes decía abajo del listo, aquí, arriba de la barra de Windows, antes decía ejecutando consulta en segundo plano. Ya desapareció, vean. Y no generó ningún mensaje de error. Lo hicimos con Sigonube, con ningún mensaje de error. Quiere decir que todos los nombres de los archivos quedaron bien, los encabezados quedaron bien, concordaron todos los nombres de las columnas. A veces pasa que Sigonube, o lo en general, los programas, cambian los nombres de las columnas y tenemos nosotros parametrizado un nombre de columna diferente al que está bajando Sigonube. Y por eso podemos mostrar algún error de que hace falta esta columna. Si sale algún mensaje, mire que aquí no salió ningún mensaje emergente, tenemos que, ahí usualmente le dice, esta columna no se encontró. En todo caso, si usted está seguro que hizo todo bien y le sigue generando ese error, tiene que pedirnos soporte para verificar, porque puede ser que Sigonube o el programa que aplique haya cambiado el nombre de alguna columna. Entonces pasa que en el balance, por ejemplo, o en el diario, baje una columna que se llame ahora, por ejemplo, centro de costo, y antes se llamaba centro costo, por dar algún ejemplo. Le colocaron el D, por ejemplo, centro de costo, y antes simplemente se llamaba centro costo. Ese detallito nos modifica la herramienta, no van a concordar los nombres de las columnas del que está en el archivo versus el que está esperando la herramienta. Y le va a generar el mensaje de que no se encuentra esa columna. Si usted está seguro que hizo todo bien, tiene que entonces pedirnos soporte. Aquí nos damos cuenta, incluso aprovecho y le pregunto a Jaime que está por ahí, si pudimos revisar la parte de la columna que nos había contado Jaime del nombre del tercero, porque vea que lo hicimos para una empresa que tiene Sigonube y nos salió todo bien, no nos generó ningún error, Jaime. No sé si usted lo pudo revisar finalmente para poderle ayudar, Jaime. No, pues mira, lo que hice fue editar el nombre de la columna en el archivo y ya corrió sin inconveniente. Pero sí, al momento de bajar el archivo desde Sigonube, sí me bajó con una sílaba distinta el nombre.
Qué raro, qué raro. Estamos pendientes de que nos pueda compartir ese diario sin la información del cliente, Jaime, para revisar esa parte y cotejamos, ¿sí? Porque lo corrimos para la empresa de nosotros, lo estamos corriendo aquí para otra empresa y estaría todo bien en principio. Por eso se nos hace un poco raro ese hallazgo para la empresa de Jaime, ¿sí? Pero nos lo puede compartir y Jaime lo revisamos, ¿sí? Claro que sí. Listo. Muy bien, entonces aquí estaríamos listos ya para exportar. Ya estamos seguros y tranquilos que no hubo ningún error. Exportamos, dando clic en exportar. ¿Bien? Acá, exportar. Él lo que va a hacer ahí es colocar en la carpeta de exportación los archivos con las características que puede leer Power BI. ¿Bien? En esto sí no se va a tardar solamente un máximo un minutito. Tarda más en el proceso anterior, porque en el proceso anterior es donde lee todo el diario, que puede tener 1.000.000 de filas, y eso es muchísima información. ¿Bien? Por eso es que la herramienta también no se hace en Excel, porque Excel, cuando tiene más de 300.000 filas, ya se empieza a quedar, dependiendo de la máquina que usted tenga, es decir, las gigas en RAM, pues la potencia de la máquina, dependiendo de eso. Excel, después de que tiene 300.000 filas, ya se empieza a quedar mucho. Entonces, por eso preferimos que Excel sirviera como puente para moldear la información, pero no trabajar ahí los gráficos, porque se queda mucho, y lo vimos al inicio, cuando recién estábamos trabajando en la herramienta a inicios de año, quisimos trabajar en Excel porque sabíamos que Excel pues ha sido nuestro compañero de toda la vida de nosotros, ¿no? Desde que empezamos a estudiar contaduría. Y por eso para nosotros puede ser muy intuitivo, sencillo manejar Excel. Pero luego nos dimos cuenta que para tamaños de empresas grandes no nos servía Excel. Teníamos que llevarlo a otro entorno, donde el experto en ese entorno, ese tamaño de datos es Power BI, ¿no? Entonces, eso es otra bondad, porque el 100% de herramientas afuera es en Excel. Por lo cual, si es en Excel, eh, primero usted ya puede concluir que si tiene como insumo el diario, aunque no hay ninguna afuera que tenga como insumo el diario, seguro se le va a quedar, porque cuando tiene más de 300.000 filas, un diario, se le va a quedar Excel. ¿Bien? ¿Y por qué tiene tantas filas un diario? Pues porque está comprobante a comprobante, y comprobante a comprobante tiene tanto los débitos como los créditos, ¿no? Si no comprobante se fueron cinco registros, por ejemplo, 2 débitos y 3 créditos, son 5 filas del Excel por un comprobante, más otros 5 otro comprobante, más otros 10 de otro, así sucesivamente. Y eso genera 300.000 registros, 500.000, 1.000.000, 5 millones de registros. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que ya quedó listo nuestra exportación y poder cerrar este archivo? Pues aquí dice que cierra este archivo cuando evidencias que están los 3 archivos, data diario, indicadores y presupuesto, en la carpeta de exportación. Vamos a ver, acá, exportación. Tienen que estar los 3 archivos. Ahí está, data diario, indicadores y presupuesto. Antes estaba vacía, ¿se acuerdan? Ya los exportó. Simplemente ahora dice que cerremos. No tenemos que hacer nada más acá. Un tip aquí, antes de cerrarlo. Aunque bien este archivo es de puente, no es necesario que usted guarde cambios, sí le puede ahorrar tiempo el guardar una copia para esa empresa, el guardar una copia para cada que corramos un mes nuevo. Por ejemplo, ahorita lo estamos corriendo en noviembre, pero luego lo correremos ya por todo 2023, incluyendo diciembre. Entonces, con el ánimo de no volver a alimentar las rutas, todo lo que hicimos hace un momento, ¿no? Al volver a alimentar las rutas del diario, los balances, del presupuesto, de volver a elegir el programa contable, toda esa parametrización del botón de mando, esto de acá, te lo vamos a mostrar. Esto de acá, está cargando, se quedó un poco lenta, acá.
sino con el ánimo de no volver a alimentar todo esto, se puede guardar entonces una copia con el botón arriba que dice guardar copia. ¿Sí? Guardar copia y simplemente cada mes, con el mes nuevo, va simplemente a volver a decirle ejecutar macro y ya, porque ya la ruta está guardada, la ruta sigue siendo la misma siempre que no cambie usted las rutas, ¿no? Del diario, los balances y el presupuesto. Y simplemente entra, vuelve a ejecutar la macro, cierra y ya. ¿Sí? Pues a la final también, si no lo hace, alimentar las rutas y todo este tema no le lleva más de un minuto realmente. Lo hicimos hace un momento. Entonces, pues, realmente es un tip como para que ahorre tal vez unos 30 segundos de tiempo. Pero pues, no va a notar mucho diferencial tal vez, pero pues, no sobra decirlo también. ¿Bien? Entonces, vamos a cerrarlo por acá, para luego entonces ya, ahora sí, adentrarnos en nuestro reporteador. Mire que se queda mucho. No, no es el preciso para él. ¿Qué tal si aquí tuviéramos las gráficas? Se quedaría muchísimo. Pongámosle paciencia. Listo, ya lo logró cerrar. Y ahora sí vamos a nuestro reporteable. Entonces, lo tengo de hecho por aquí abierto de temprano, porque constantemente le hago actualizaciones. Y eso es otra bondad que tiene nuestra herramienta, ¿no? Que mes a mes tiene actualizaciones. No, por eso es que no se vende con un pago único al inicio, sino que buscamos que la recurrencia mensual pues busque reconocer ese componente de actualizaciones, de soporte constante, porque cuando es un pago único, usualmente no le ofrecen ni soporte constante ni actualizaciones nuevas. Lo único que permite que haya pues un soporte constante y nuevas actualizaciones es un reconocimiento mensual, que de hecho pues no es alto, ¿no? Solamente para los que alcanzaron a entrar la semana pasada en la campaña que hicimos por una semana, saben que quedaron con el precio especial de 30,000 pesos mes a mes, cuando el precio normal son 90,000 pesos. Bien. Entonces, ¿qué nos queda por hacer acá? Simplemente venir por acá, a esta flechita de acá, y decirle que queremos editar parámetros. Porque ahí es donde vamos a decirle dónde está la ruta de los archivos de exportación que generó Excel y que los va a leer ahora Power BI. Entonces, aquí de hecho nos pide eso, nos dice, oiga, ¿cuál es la ruta de exportación? Vea, ruta, carpeta de exportación. Entonces vamos aquí a traerla, control C, control C, control D, nombre de empresa. No voy a colocar el nombre de la empresa también por cuidar la confidencialidad. Entonces tienen que ser así de celosos con sus empresas en la confidencialidad porque han confiado en ustedes y tienen que por eso cuidarla muy bien. ¿Sí? Entonces voy simplemente a decir que entidad confidencial, ¿está? ¿Cierto? Que el que lo hizo fue Fabián Barón y que los tipos de documentos para recibos de caja son RC y para recibos de pago RP, que es así como los genera Sigonube. Usted tiene que ver bien con qué iniciales los genera su programa contable y colocarlos así tal cual acá. Incide minúsculas y mayúsculas. Si su programa contable los genera en minúsculas, tiene que colocarlos aquí en minúsculas. O si es en mayúsculas, tiene que colocarlos en mayúsculas. ¿Bien? En el caso de Sigonube estaremos bien así, RC, RP, y listo, daríamos a aceptar acá. Daríamos a aceptar acá. Y esperamos que él procese y ya estaremos muy cercanos a ese primer resultado para generar nuestro informe
nuestro documento de diagnóstico, que es lo que queremos sacar de acá. Vamos a decirle aquí que aplica cambios. Todo esto está en un instructivo, en los instructivos y en los videos de paso a paso. Todo lo grabé y todo lo coloqué en el instructivo PDF. Bien. Él ahí ya está cargando la información para poderla leer. Bueno, nos generó un errorcito que dice que se encontró una referencia cíclica durante la evaluación en el nombre de la empresa. Vamos a ver qué pudo haber sido. Vamos a cerrar por acá. Vamos a editar los parámetros aquí nuevamente. Destacamos aquí. Intentamos correr nuevamente el cambio de parámetros. Algo ocurrió en el nombre de la empresa cuando dijimos que empresa confidencial. Algo ocurrió en esa parte. De que nuevamente nuestra ruta acá. Dejémosle ese nombre de empresa genérico. Y listo. A ver cómo nos va. Decimos por aquí aplicar acá. Al parecer ahora sí. Todos los 4 chiritos verdes están. Ya está cargando todo. Uno se da cuenta porque está corriendo algunas bolitas que ustedes alcanzan a ver arriba. Algunos círculos negros están cargando. Eso quiere decir que ya está modificando todos los gráficos con la información de esta empresa. No sé por qué no me tomó el nombre de la empresa confidencial, encontró algún conflicto. Por eso le dije pues el nombre genérico, pero pues ya está cargando, que es lo importante. Tal vez por ser confidencial no lo aceptó. Decía empresa confidencial hace un momento. Listo. Vamos ahora aquí a seleccionar el año 2023. Él queda por defecto en el año genérico que viene en la herramienta, que es 2002. Pero aquí debemos seleccionar entonces 2023, que es el año del cual está la información financiera. Muy bien, ahora sí todo lo que estamos viendo es la situación de esta entidad. Y cada gráfico tiene por qué campo debería de filtrarse para poder ver la información. Por ejemplo, en la composición financiera dice filtra por un mes. Aquí hice unas actualizaciones este mes que no he liberado esta actualización. Algunos dirán, no, pero el mío no dice así, no es porque esta actualización la vamos a liberar para este mes siguiente, donde aclaro un poco más esa parte de los filtros. ¿Sí? Por ejemplo, dice filtra por un mes, en liquidez también dice filtra por un mes, en endeudamiento también dice filtra por un mes, capital de trabajo también, filtra por un mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un gráfico único, no es comparativo mes a mes, como si están los márgenes, que vea que está comparativo enero, febrero, marzo, abril, para todos los 3 márgenes. Donde usted puede ver que el bruto siempre está sobre un 91%, o sea, le ganan muy bien
a sus ingresos, pero asimismo tienen mucho gasto, porque vea que en promedio el, el, el margen bruto, el margen bruto, que son las barras azulitas claritas, esto, ¿sí? no, no bajó ningún mes del 89%, pero en todos los meses sí cayó drásticamente del 89 por lo menos al 16, que es la azul oscura, al operacional, o sea, tienen mucho gasto operacional, demasiado, demasiado gasto operacional. En la gasto operacional les está arrancando el 70% de la utilidad. Es decir, tener un margen bruto, que es el margen que queda luego del ingreso, luego del costo de la venta o de la prestación de los servicios, un 89% es muy bueno. Y que el arranque el 70% de los gastos, una de dos, o tienen una falencia desgarradora en gastos, o lo que debería ser costo y lo están llevando como gasto. Una de dos. Yo creería que más me inclino como hacia la segunda. Imposible que tengan esa falencia tan desgarradora en gasto. Yo creo que lo que debería ser gasto lo están considerando como gasto. Lo que debería ser costo lo están considerando como gasto. Pero bueno, filtramos por un mes para ver estos indicadores puntualmente y empezamos a redactar nuestro informe y ver otras cositas que, que podemos ir evidenciando. Por ejemplo, vamos a mirar, se me desconectó el Bluetooth de mi mouse, no se me mueve. Ya, un momento. A veces pasa eso con el mouse que es Bluetooth, se desconecta. Listo. Mes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, liquidez y endeudamiento, por ejemplo, para enero. Acá, un mes. Entonces tenemos que dar clic en el campo de mes y filtrar. Voy a cerrar algunas ventanas porque mi máquina no es muy poderosa y por eso, pues Power BI requiere memoria. Y si hay varias ventanas abiertas, se va a tender a quedar un poquito, en especial para mí, que solamente tengo, en mi máquina solamente tengo, creo que son 4 gigas de RAM. Entonces, no es mucho realmente. Ya hoy se consiguen muchos equipos con de 8 gigas para arriba, ¿no? Ya es lo normal. Voy por eso a cerrar ventanas. Voy a cerrar ventanas, lo cual me permite liberar memoria. Listo. Ahora sí, mes. Empezamos viendo, por ejemplo, enero. A ver cómo arrancó la liquidez al inicio del año y cómo se fue comportando mes a mes. ¿Bien? Vamos a ver. Listo. Entonces miremos. Enero. En enero veo que tiene muy buena liquidez. Por lo menos sobrepasa el 100% de los pasivos corrientes, pudiéndose cubrir con activos corrientes, ¿no? 1.24, es decir, para quien lo lee en porcentaje sería el 124%. Para quien no lee el número de veces, sería más de una vez, 1.24 veces que se pueden cubrir las obligaciones de corto plazo con recursos de corto plazo. Y el endeudamiento está también muy bien manejado, solamente un 37%. Eso en enero. Vamos a mirar, por ejemplo, en abril, cómo continuó esa gestión. Sigue siendo muy bueno. Mire, subió de 1.24 que estaba a 1.58 la liquidez y el endeudamiento bajó de 37% al 28%. Muy bien. Y vamos, por ejemplo, a julio. A ver qué encontramos. Muy bien. Siguió subiendo la liquidez y siguió bajando el endeudamiento. Tiene muy buena situación de solvencia. Septiembre, vamos a ver. Wow, muy bien. Siguió subiendo. Cada vez se compone mejor. Y es que, claro, mire, aquí en la composición financiera nos podemos dar cuenta que el pasivo es muy pequeño. El pasivo son solamente 48 millones respecto de un activo de 315 millones. Por eso es que están muy bien en su posición financiera.
Y noviembre, el último mes. No, claro. Están muy, muy, muy bien. Listo. Y revisemos otras cositas. Quitemos este filtro acá. Ahorita empezamos a redactar nuestro informe a ver cómo nos va. En ejecución de presupuesto no va a haber nada porque no se subió el presupuesto. Por eso va a estar aquí en blanco. Ahí está, blanco. Por lo cual pues no lo miraríamos, a no ser que hubiera presupuesto. En flujo de efectivo que tenemos, dice que filtre por un periodo de tiempo. Entonces, si no filtramos nada, pues va a estar todo lo del año que está seleccionado, es decir, en este caso el año 2023. Muy bien. Vemos que a nivel de flujo de caja, sí ha salido más de lo que ha entrado en flujos. Han recaudado por cartera y otros deudores 576 millones. Han pagado a proveedores 367 y a otros acreedores 122. Eso está generando, además de otros pagos, un déficit en la caja de 30 millones. Eso no tiene nada que ver con la posición financiera. Alguien podría estar diciendo, pero si tiene buena liquidez, ¿por qué está sacando más de lo que está entrando? Como que pareciera ser incongruente. No, una cosa de la posición financiera, la capacidad que tiene usted de cubrir sus obligaciones de corto plazo con recursos de corto plazo, con recursos corrientes, donde no solamente está la plata, la caja, que es este componente, sino también otros componentes, como por ejemplo el inventario, por ejemplo la misma cartera de corto plazo, que a raíz de eso se hacen pruebas ácidas, ¿no? ¿Qué pasa si realmente no puedo vender el inventario? Entonces usted le quita el inventario a la liquidez y hace esa división sin el inventario o sin la cartera. Se van haciendo pruebas ácidas. Pero bajo el entendido de que todo es ocurriente, realmente usted sí lo va a lograr recuperar, pues la liquidez sería considerando todo lo corriente. ¿Bien? Muy bien. Por eso pues hay y prueba de ese déficit es que usted mira que acá, mes a mes, las barras son una por cada mes. Y la línea verde que usted alcanza a ver acá, la línea verde es la retención neta de efectivo de cada mes. Es decir, donde la línea verde se posiciona por debajo del cero, aquí está el cero, es porque la retención fue negativa, es decir, fue más lo que sacó que lo que entró en plata, en caja, la entidad. El mes donde más tuvo los meses donde tuvo más retención de efectivo fue en febrero, vean, 6 millones, perdón, acá, 6 millones, incluso ahí está el dato arribita, vean, 6 millones. Y en octubre, 14 millones. Por lo general, está muy estrecho en caja, lo cual me preocupa porque que esté bien en su posición financiera a nivel de solvencia y liquidez, no quiere decir que esté bien en caja. Y a nivel de caja lo veo muy estrecha esta empresa, ¿verdad? Que siempre, por ejemplo, pues en enero fue más lo que sacó que lo que entró en 10 millones. No es muy grande la empresa realmente, pero bueno. En marzo también fue más lo que sacó lo que entró, pero por ejemplo, vea que de abril a agosto fueron meses donde la línea estuvo muy cercana a cero siempre, muy cercana a cero. Es decir, casi que lo que entra siempre sale, entra, sale, entra, sale. No está dejando un margen de maniobra para imprevistos. Es importante siempre tener un margen de maniobra para imprevistos. Y además que vea, por ejemplo, en el caso de septiembre-octubre, casi que se compensan. Lo que salió de más en septiembre le sobró en octubre. Como que anticipó salidas de efectivo que eran de octubre, las anticipó en septiembre tal vez, y por eso le terminó luego sobrando efectivo en octubre. Pero quiere decir que se mantiene entonces el promedio de la caja, casi que lo que entra sale. Por eso el déficit al final no es tan grande al final también, pero sigue siendo importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuáles son los conceptos por los cuales está saliendo más efectivo? Pues evidentemente, lo habíamos dicho, pagos a proveedores, vea, es la azul oscura. Luego viene la naranjadita, que es la de pagos a otros acreedores, que es donde está pagos, por ejemplo,
a todo lo diferente que es proveedores. Por ejemplo, costos y gastos en general. Costos y gastos. Puede ser por transporte, puede ser por honorarios, puede ser por seguros, puede ser por incluso los aportes de seguridad social, ¿sí? Que se maneja como acreedor. Aunque no, esa parte va en pagos a empleados. ¿Sí? Muy bien. Estoy primero como creando una imagen general para poder aterrizarlo a un informe escrito. Vamos aquí a resultados, a ver si manejan centros de costo. Y pareciera que manejaran centro de costos, pero no, es como ilusorio porque manejan un centro de costos que se llama Infopan, pero no hay nada ahí, hay 99 pesos. Entonces no manejan centro de costos. Si manejaran centro de costos se hubieran visto varias barras aquí abajo, donde cada barra tiene su representación de ingresos, costos y gastos. Entonces, vemos que igual está generando una buena utilidad, y lo veíamos acá cuando veíamos un margen neto positivo. El problema es que le está quedando utilidad, pero no está teniendo margen de maniobra en la caja. Mire, todos los tres márgenes alcanzan a ser positivos. Aún por más pequeños que sean el operacional y el neto está quedando, por ejemplo, en noviembre está quedando en 16%, lo cual no me parece mal. Lo que me parece preocupante es la reducción tan drástica entre el bruto y el operacional, ¿no? Entonces, alcanza a tener buena utilidad, por eso aquí el resultado lo estamos reafirmando. Por ejemplo, para este año lleva una utilidad de 112 millones, respecto de unos ingresos de 570 millones. Lo que me preocupa es la caja. ¿Por qué una caja tan estrecha? Hay que ver acá que le está desangrando tanto la caja. Acá en lo que veíamos de nuestro flujo efectivo. Tiene muy estrecha la caja. Muy estrecha la caja. Bastante. Bueno. Veamos aquí movimientos. A ver qué encontramos acá. Este tablero de movimiento sirve como un análisis horizontal. Y mire que este análisis horizontal es mucho mejor que cualquiera que usted pueda ver como el simple movimiento o el simple incremento o reducción de la partida respecto al periodo anterior y su porcentaje. Porque recordemos cómo surge el análisis horizontal de estados financieros. Surge porque tenemos el saldo, por ejemplo, a diciembre de un periodo, lo comparamos con el saldo a diciembre del año anterior, calculamos la diferencia y dividimos esa diferencia sobre el dato del periodo anterior para sacar el porcentaje. Ese es el análisis horizontal, que usted resta por cada partida los saldos y calcula si fue que aumentó o si fue que disminuyó y esa diferencia a nivel de porcentaje. Pero realmente eso no dice mucho. O sea, ese análisis así realmente me parece que es muy escueto, no dice mucho, porque no le dice realmente puntualmente por qué pudo haber sido. Mientras que cuando usted lo mira a nivel de movimientos en las cuentas, es mucho mejor. Por ejemplo, mire, el activo. El activo en el periodo incrementó por cartera, 43 millones. Pero tuvo, y lo reafirma, vea, acá, se me quedó pegadita, pero tuvo una drástica reducción por el efectivo. Salieron 36 millones de todo lo que incrementó por cuenta de su cartera. Es decir, siempre ha sido más lo que ha salido que lo que ha entrado en efectivo, porque al final este es el movimiento neto, es decir, si está en rojo el efectivo, es porque el movimiento neto en el periodo ha sido más lo que ha salido que lo que ha entrado. ¿Bien? Vamos a quitar aquí el filtro. Fabián, disculpe.
Sí, Puede ser que sí hay ventas, hay cartera, pero no hay recaudo. sí, sí, muy Es probable. por eso el flujo de efectivo se ve así como afectado, ¿verdad? Sí, muy probable, está teniendo buena utilidad, pero ¿de qué le sirve tener buena utilidad si no está recaudando eso? Porque vea que incluso ahí podemos hacer un buen cruce, Blanca, ya que usted me lo dice. Vea. Vamos aquí a resultados otra vez y miramos algo un momento. Aquí en resultados. ¿Cuánto fueron las ventas en el año? Hasta noviembre. 570 millones. ¿Cuánto es lo que ha recaudado? Aquí según el flujo efectivo. 570 ha recaudado 576, pero puede que esté permeado por recaudos de ventas de periodos anteriores entonces. Probablemente ahí esté el desfase, porque puede que este recaudo esté permeado por recaudos de ventas de ingresos del 2022 en este caso, ¿sí? Entonces, es lo que está impactando ese flujo de caja, ¿sí, Blanca? ¿Sí? Hubiera sido bueno ver entonces 2022, pero ellos no me compartieron en el 22. Por eso es que la herramienta le permite analizar hasta 5 años, porque en estos casos usted se encuentra con el desafío de ver, bueno, ¿cómo hago para confirmar que sí realmente fueron recaudos, que este dato está permeado por recaudos de ventas de periodos anteriores, por ejemplo, 2022? Pues yo podría irme aquí y filtrar 2022, pero es que no tengo información del 22. La empresa únicamente me compartió información del 23. Bien. Por lo menos 2 periodos, ¿no es cierto? Para poder verificar eso. Claro, y por eso lo importante el flujo de caja, del flujo de efectivo por método directo, como aquí lo estamos proyectando. Porque mire que si fuera por indirecto, no estaríamos pudiendo comparar de manera directa lo que es el recaudo versus las ventas. Porque en el indirecto simplemente partimos de la utilidad del periodo y depuramos por movimientos en las cuentas del balance. No se puede hacer ese cruce, esa comparabilidad puntual. ¿Sí? Muy bien. Hay Gracias, un Blanca. tema, perdón, Fabián, hay un tema de solvencia, o sea, en cuanto a lo que es, yo puedo respaldar pues mis deudas con mi activo, pero sí el flujo de caja sí es un poco inquietante en esta empresa, ¿no es cierto? Claro, claro, porque quiere decir que su solvencia, específicamente su liquidez, está respaldada por activos que no son líquidos como tal, porque alguien podría estarse confundiendo escuchando que la liquidez no está respaldada por recursos líquidos, cuando la liquidez viene de recursos líquidos. Pero es que cuando me refiero a recursos líquidos, es aquellos que usted tiene ya el efectivo en su mano. La cartera, por ejemplo, se entiende como un recurso corriente y por ello usted podría concluir que tiene los recursos suficientes con la cartera para cubrir sus obligaciones de corto plazo, porque además que las obligaciones de corto plazo no tiene que usted pagarlas de inmediato todas, sino que serán en un periodo de corto plazo, un año. Pues así mismo la cartera, usted en un año, por ejemplo, la va a recuperar, así como también espera en un año pagar esas obligaciones. Por eso es que se habla el numerador con el denominador en esa ventana de tiempo. Pero hablando de, como tal, recursos líquidos que tiene usted en su mano, la liquidez viene siendo un humo, el que tiene esta empresa, un real humo, porque la tiene respaldada en recursos que a lo sumo sí pueden ser líquidos en una ventana de tiempo, pero no los tiene, no tiene de inmediato recursos con los cuales pueda afrontar un imprevisto por ende tener un margen de maniobra. No tiene, mire que siempre está muy estrecha la caja y en todo el año siempre fue más lo que salió que lo que entró. De acuerdo. No son recursos realizables en corto tiempo, o sea, estar supeditado de pronto a esa cartera respecto a las ventas no es tan bueno porque no los tiene físicos No los para tiene un ya en su mano. imprevisto como Fabián lo dice. Así es. Realmente la liquidez sí es cierta, esa del 2 que llegó hasta 2 veces, pero en el fondo es un humo porque no tiene recursos líquidos como tal disponibles. De manera que quien se guíe por el dato de la liquidez, desconociendo el flujo de caja, puede tomar decisiones equivocadas. Alguna emergencia y no tiene plata.
pero ¿por qué? Si yo estaba líquido, siempre el contador me dijo que yo estaba líquido. No, es porque le faltó a acompañar la lectura de la liquidez con el flujo de caja. Y con un flujo de caja directo, que es el único que le permite tener ese análisis. ¿Ya? Qué bueno, Blanca, sí, así es. Estamos aquí en movimientos, ¿no? Entonces, así como lo vimos para el activo, pues lo tenemos también para el pasivo. Vea que en el pasivo, lo más que le desgarró plata fue pagar beneficios a empleados, ¿no? Ahí está, vea. Y, tres cosas, pues de mayor a menor, beneficios a empleados, cuentas por pagar en general y obligaciones financieras. Las tres cosas que más le desgarraron plata. Porque fue lo que más disminuyó. ¿Por qué lo ligo a plata, a efectivo? Porque si fue lo que más disminuyó, pues yo como disminuyo los beneficios empleados. Pues con pago, no hay otra manera. ¿Cómo reduzco el pasivo por beneficios empleados? Pues pagando. ¿Cómo reduzco las obligaciones financieras? Pues pagando. Entonces vea que aquí se reúne otra cosa, Blanca. A lo mejor estén teniendo problemas con el recaudo de ventas, pero eso se le suma el hecho de que sí ha estado pagando, que no es negociable, pues sus gastos, ¿no? Mire que se comunica este rojo en efectivo con estas reducciones del pasivo. A pesar de que ha recibido, de que ya ha estado recibiendo con lentitud su cartera, sí le ha tocado pagar pues nómina, proveedores, acreedores y a bancos, por lo cual tiene que pararle atención a un punto en el cual me voy a centrar en este informe, pues es la plata, ya me di cuenta, la caja. Su problema no es rentabilidad, vende con muy buen margen, aun cuando recomendaría que preste atención a la clasificación de sus costos en la prestación de servicios, porque esta empresa es de servicio, porque los está clasificando como gastos y no como costos. Pero aún así, en el margen neto me doy cuenta que un 16% no está mal, no está mal, por lo cual su problema no es utilidad, su problema es la caja, y lo puede estar dejando en la quiebra si no le pone atención a eso, porque una empresa no vive de ilusiones y la utilidad viene siendo en últimas una ilusión si no se le da un adecuado manejo a la plata. La plata es el recurso preciado de cualquier empresa, sea pequeña, mediana, grande o gigante. La plata es el recurso con el que cualquier empresa funciona. Si no hay plata, apague y vámonos. Pero tenemos utilidad, sí, pero ¿de qué le sirve si no le pagan? y usted sí pagándole a bancos, a empleados y a sus proveedores. Muy Profe, bien. perdón, pero es que en el primer gráfico de los indicadores, donde estaba la utilidad bruta, ahí también había, pues hay algo que no es tan bueno cuando usted decía que lo que se estaba llevando la plata eran los gastos, no el costo. Sin embargo, mira uno, ¿y qué me mueve a mí el costo? Los proveedores, pero mire que proveedores no es como tan compatible con esa gráfica. A mi modo de ver, no sé si estoy haciendo el análisis mal. A ver si le entendí bien, Blanca. Me dice, pues lo que yo identifiqué acá es que probablemente estén clasificando como gastos lo que debería ser costos. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, por eso vemos una reducción tan drástica de un margen bruto del 92% a un operacional del 16%, ¿cierto? sí, Usted me sí. dice que no encuentra correlación entre eso y ahí en Y esa los parte me... proveedores, ¿cuáles son los principales tres pasivos que tiene? Proveedores, beneficios a empleados y no me Sí, acuerdo. en reducciones, sí. Lo que pasa es que estos tres proveedores está acá. Digamos que el neto del Ah, ok. periodo sí aumentó, pero pudo haber pagado en el periodo. Es decir, este dato al final es el neto del periodo. Si el neto es verde, es porque fue más lo que aumentó que lo que disminuyó. ¿Sí? Pero sí, ahí estaría. Ahí estaría. Lo que sería bueno hacer sería un detalle de proveedores. Pues, por ejemplo, aquí en el flujo de caja lo podríamos ver
de alguna manera, y es cuánto se pagó a proveedores. Vean, se pagó a proveedores en el periodo 367 millones. Claro, resulta que tienen una participación importantísima, Blanca. Lo que pasa es que tal vez, pues lo pagado fue 367, pero lo causado fue, para que quedara positivo el movimiento, lo causado fue tal vez unos 400. ¿Me explico? Sí, Por eso el neto es positivo, es decir, que aumentó el pasivo en lugar de disminuir. sí, señor. Ujú. Eso es. Vamos aquí a impuestos. A ver qué vemos acá en impuestos. Y bueno, ese margen de 16% neto también viene siendo un poco ilusorio, ¿no? Porque vea que no están causando impuesto a la renta. En ningún mes causaron su provisión de impuesto a la renta, lo cual hace que ese dato de margen neto esté lleno de ilusiones. Tal vez no sea un 16, tal vez sea, no lo sé, si tengan gastos no deducibles porque no han bancarizado algunas cosas, no lo sé, no lo permite conocer estos datos, pero no va a estar ubicado seguramente en un 16%, puede ser mucho menos. En cuanto a otros gastos de impuestos, vemos que, por ejemplo, en marzo hubo un gran gasto por GMF, 14 millones. GMF ha marcado un peso importante en enero con 200.000 pesos, no es mucho. En abril, bueno, realmente fue en marzo, 14 millones. Mire que es mucha plata, 14 millones por GMF, que movieron en marzo. Eso da luces de plata. O sea, del problema que estamos viendo de plata. Un GMF tan alto en marzo, saquemos la proporción. Si el GMF fue 14 millones, ¿cuánto pudo haber sido entonces el movimiento en la plata? ¿Sí? Creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Y por acá, en los pagos de IVA por mes, está muy raro porque solamente, hay valores muy pequeños, ¿no? Solamente hasta en septiembre es que se está evidenciando un pago de 16 millones. Claro, con esos problemas de plata, tal vez venían en mora del IVA y solamente pudieron pagar hasta en septiembre IVA por 16 millones. ¿Sí? Y por acá lo que nos está diciendo esta visual de documentos utilizados en causaciones de impuestos es que no nos deberíamos preocupar porque se estén causando impuestos con, con recibos, lo cual es lo que buscamos corroborar acá. Es decir, recuerden que los impuestos se deben causar con documentos de causación, no con documentos de recibos. Porque si se están causando con documentos de recibos, quiere decir que el impuesto no se causó con la causación como tal, sino hasta con el pago o el recaudo, lo cual está mal. Es decir, usted no causa la retención o el IVA o lo que sea hasta cuando le paga al cliente, hasta cuando le paga al proveedor o el cliente le paga, sino cuando genera la factura de compra o la factura de venta, que es lo que estamos viendo acá, vean. Se generaron impuestos tanto por factura de compra como por factura de venta, ¿sí? Lo cual está bien, no hay nada que me llame la atención, de pronto aquí hay valores pequeños, sí, 1.700.000 acá con nota crédito, bueno, nota crédito está bien, también no hay impuestos, pero con comprobante contable, aquí no hay nada, estoy tratando de ubicarme, 4.000 pesos, bueno, nada que me preocupe. Pero si estamos viendo aquí que con comprobantes contables, con un recibo de caja o recibo de pago, se estuviese causando impuestos con un valor importante, me preocuparía la base del devengo en los impuestos. Por eso lo importante de la auditoría al uso de los documentos. Esto no lo permite hacer cualquier herramienta que se base solamente en balances de prueba, porque el balance de prueba no permite identificar movimientos por tipos de documentos. Entonces vea que aquí usted quedaría tranquilo porque ve que se está respetando la base del devengo para la causación de impuestos. Y además aquí también, en esta primera hojita de indicadores y efectivo, usted ve que el efectivo se movió solamente por RCs y RPs principalmente, eventualmente por otros tipos de documentos tal vez, por ejemplo, por notas crédito, documento soporte, puedo ver que es el DS y comprobante contable, pero
más que todo por RC y RP, lo cual es lo que uno espera, ¿no? ¿Cuándo esto le puede llamar la atención en la auditoría de los tipos de documentos? Cuando usted mire que se está moviendo efectivo con tipos de documentos que no están, que no son los idóneos para mover plata. Se están utilizando documentos de comprobantes contables, por ejemplo, las meras notas contables para mover efectivo, lo cual podría ser raro. Siempre que sea efectivo, párele bolas a eso, porque pueden estar utilizando entonces documentos que no deberían de estar aprobados para eso, pero tipos de documentos de causación para mover efectivo y pues empezar a cuadrar contablemente movimientos de plata, que es por donde se puede empezar a filtrar cosas en plata. Usted sabe que donde está la oportunidad se pueden presentar diferentes cosas. Y mire que aquí también reafirma un poco el movimiento, la posición de la caja, lo que estábamos viendo, ¿no? De que está muy estrecha. Mire, las dos líneas son, la línea morada es recibos de pago, la línea anaranjada, recibos de caja. Siempre las dos muy cercanas, siempre muy, muy cercanas. No se está viendo ese colchoncito. Entonces, conclusión, creo que nos ha quedado claro. El problema de esta empresa es la caja. Definitivamente se deben tomar acciones y medidas para corregir esa parte. ¿Bien? ¿Cómo les ha parecido hasta acá el ejercicio? ¿Qué piensan? ¿Qué me contarían ustedes? Profe, podemos ver en la gráfica el impuesto. Sé que no es lo que está preguntando, pero es que me quedó ahí algo como el 4 por 1000, porque solamente en 3 meses. Sí, el GMF, sí, solamente en 3 meses tuvo un movimiento, exacto. Por ejemplo, en julio fue de vehículos, 575.000 pesos. Y estoy viendo que Pero, realmente los valores son pequeños, ¿no? Por ejemplo, sí, yo pensaba que aquí era 14 millones, no, son simplemente 14. Exacto, sí, señor. Bueno, Sí, pero claro. ¿por qué el resto de los meses no se causa ese impuesto? Sí, normalmente todos los meses hay Salida de plata, sí. del Quiere decir que impuesto del 4 por 1000. también puede ser que no estén las conciliaciones bancarias actualizadas, o sea, al día, puede ser, Blanca. Otra Sí, razón por la cual la caja se vea tan estrecha y al final el gerente puede que diga, no, eso es mentira, ¿cómo así? Pero eso es porque no están las conciliaciones bancarias actualizadas. Un indicador de eso es que vea que no está el GMF todos los meses. Es raro, cuando todos los meses se está saliendo plata. independiente del valor que sea, hay gravamen. Entonces sí, puede ser las conciliaciones, están al día Claro, o no están los gastos bancarios, que tampoco sería bueno, ¿no? claro, claro, claro. Lo que sí está predominando es el ICA todos los meses, pero Todos los GMF meses. es un indicador de que, claro, Blanca, ¿por qué no está todos los meses? Pareciera que hubiera un problema en las conciliaciones bancarias. ¿Sí? Profe, le tocó que me lleve. No, pero mire lo interesante que genera todas estas visuales y que mire que con un simple balance de pruebas no podríamos generar eso. Esto es porque estamos rastreando el detalle de la contabilidad. Muy pila Blanca, sí, claro. No había caído en cuenta esa parte. Muy bien. Alguien me preguntaba por el chat cómo pude identificar el indicador de gastos operacionales. María Elena me preguntaba. Creo que María Elena de pronto se refería a por qué yo identificaba que los gastos eran lo que estaba teniendo un problema probablemente de clasificación, que de pronto temas que son costos se están llevando como gastos. Tal vez es eso lo que me preguntaba María Elena. Porque estoy viendo la reducción tan drástica desde el margen bruto, que es la barra azul clarita que tenemos acá cada mes, ¿vea? La reducción tan drástica entre esa barra y la siguiente, que es la azul oscura, entre el 92% y el 16%. El bruto ya está descontado por los costos.
el operacional está descontado por los gastos. ¿Por qué tan drástica esa reducción? Es raro, ¿sí? Como si no estuvieran llevando mucho en costo de ventas. Y de hecho es así, mira aquí los resultados. Aquí en resultados vemos que en costos solamente hay 95 millones por unas ventas de 580 millones. No es nada. Realmente, a no ser que realmente su margen bruto sea así de bueno, pues yo sí le pararía mucha atención, vea, a estos gastos operacionales de 331 millones. Esa vivienda se está desgarrando, pues al final se está teniendo una buena utilidad, pero ahí es donde se está desgarrando el margen operacional, ¿sí? No sé si le queda más claro, María Elena. Profe, ahí puede también existir la posibilidad de que, por ejemplo, o sea, no conocemos el sector de la empresa. Puede ser que la nómina toda se esté llevando al gasto y no se esté llevando nada al costo, siendo de pronto una empresa productora o algo así. Es de servicios. Ellos se dedican a eh, eh, alquilar baños portátiles en grandes eventos. Ok. ¿Sí? Entonces, por la parte de producción, tal vez entonces no sería la parte del costo que se está dejando de llevar como costo, ¿no? En la parte de nómina. Tal vez otra serie de gastos, ¿no? Tal vez estén llevando como costo únicamente el, el alquiler que a su vez les toca pagarle al dueño, pues a la empresa dueña de los baños portátiles, o si es que no son propios, ¿no? Digamos como el alquiler que tal vez pagarían si es que no son propios, u otras situaciones. Esos temas de No, detalle. sí. Al ser de servicio sí podría tener otros costos que sí afectarían esa utilidad. El aseo de los mismos baños, Claro, el mantenimiento, porque claro. eso es bien costoso. Entonces sí puede ser. Seguramente lo están llevando a la cuenta de mantenimiento en gastos operacionales, lo que usted dice, Blanca, cuando debería ser costo. Ujú. Sí, Claro, señor. Fabián, depende porque si el arriendo lo venden con el servicio de aseo, si le pega la mano de obra en el arriendo. Ahí depende. Depende porque si ellos venden, ahí hay una combinación de dos servicios, el arriendo y el sí. servicio integral del aseo. El servicio integral del aseo. Sí. Me puso a pensar, Lilia. No le puse a pensar, yo tengo dentro de la empresa donde yo trabajo, nosotros tenemos esa línea, pero por Sí, eso le digo, ofrecemos el arriendo de la cabina, sí, entonces mi costo, hay una parte que sí es mano de obra, porque yo te arriendo, pero también te presto el servicio del aseo, el aseo de la pero cabina. recuerde que esos costos que están integrados a ese servicio, todo va sin gravar. Entonces, para que sea más cómodo, hay una parte que se mete como servicio integral de aseo para que me cobije el tema de la IU y Claro, no quede totalmente grabado. claro. De ahí sí, lo puse a Pero pensar. entonces, lo que me pusiste a pensar, Lilia, es porque, es decir, le cobro al cliente el servicio del aseo de la cabina, ¿te refieres? ¿O del evento? Si ellos lo alquilan para el evento, ellos deben alquilarlo con el aseo. O Ok. sea, estás arrendando la cabina, pero también tienes que mantener el aseo de la cabina. Buen punto. Por eso digo que me pusiste a pensar. Claro, Por eso claro, es que sí, sí, depende la negociación, depende cómo claro, están vendiendo o sea, cómo están vendiendo ese ya servicio. te entiendo. Sí, ya Fabián, te, pero no sería, así como ella lo plantea, no sería todo costo claro, para sí, para eso que lo, esa otra parte sí lo pudiese manejar como AIU y no impactara la parte de los impuestos. A mi modo de ver, yo lo veo así en ese tema de la AIU. sí, sí, por el tema del aseo, ¿no? Es más fácil llevarlo como costo
porque se supone que es lo que realmente no es la utilidad de la empresa, sino que es lo que voy a gastar para tener esos baños en óptimas condiciones y poderlos arrendar. Entonces eso sí iría directamente ligado al costo. Sí, sí. Y de hecho creo que es la conclusión, ¿cierto, Lilia? Toda esa mano de obra que seguramente del aseo están llevando aquí a gastos operacionales, debería ser un costo. Sí, señor. Así es. Muy bien. Nos Muy tocó, bien. Lidia, ir a acompañar al profe Fabián. Sí, Sí, claro. genial. Sí, A mí me tocó de realmente, Leonardo hoy. sí, y eso. Claro, cuando decía, profe, yo lo acompaño. Ah, realmente yo no sabía que ese servicio se vendía completo con el aseo. No, Sí, por eso me señor. Mire, por preguntan. ejemplo, claro que, pues digamos, son estrategias y usted sabe que con el tema de la facturación uno tiene que empezar a hacer un juego de palabras, porque no es lo mismo usted Sí, facturar como un servicio que facturar como un arriendo. Tienen connotaciones fiscales totalmente diferentes. Entonces ahí sí, para vender ese servicio, ahí toca jugársela. Pero sí, la mayoría, cuando uno vende ese servicio, ahí lo chévere es vender el tema del servicio al aseo. claro, porque ahí me puedo, claro, ahí me puedo meter de lleno por el tema del audio, por el aseo. Claro, y es benéfico tanto para la empresa como para quien me está contratando. De repente por eso vemos pagos de IVA tan pequeños, 16 millones nomás. Exacto. Uy, llegamos a otra conclusión súper importante, sí, señor. Oiga, estas sesiones son buenísimas. Aprendo mucho. Sí, ¿qué quedaría por hacer? Redactar el informe. Eso sí puede llevar más tiempo, porque la redacción es lo que más lleva tiempo. Entonces, yo creo que ya llevamos buen tiempito acá, son las 5. A mí lo que se me ocurre es dedicarle tiempo a la redacción, que es un tema técnico, porque ya sacamos conclusiones, simplemente es llevarlo a la redacción. Entonces se me ocurre dedicarle tiempo a la redacción y luego cuando lo tenga lo podemos retroalimentar nuevamente entre todos. Sacamos otro espacio, otro día, y que tiene que ser pronto porque debo entregarle este informe, eh, hoy es jueves, ¿cierto? Sí, tengo corrido en la agenda, sí, hoy es jueves. Yo creo que el martes o el miércoles, tal vez, porque el lunes es festivo, ¿no? El lunes es 25. Entonces, ¿qué dicen? Retroalimentamos la redacción del informe en otra sesión de la otra semana. ¿Quién le gustaría volverme a acompañar para revisar ese informe? Yo me uno, Fabián. ¿Sí? Profe, ¿tienes nada? Ah, bueno, ahí me están levantando la manita. Entonces levántenme la mano todos los que quieran acompañarme entonces ya en la revisión del informe, porque aquí lo podría redactar con ustedes, pero realmente la redacción quita tiempo, quita buen tiempo, quita buen tiempo. No es algo que se haga rápido, pues. O por lo menos en mi caso que me gusta redactar bien, ¿sí? Me gusta colocar un buen contexto, me gusta atacar y atacar y atacar los puntos de dolor. Que el gerente diga con ese informe, no, estoy muerto, me toca contratarlo. ¿Sí? Listo. ¿Y los demás qué dicen? Ahí nos quedó faltando Anderson, nos quedó faltando Jaime, Javier, Catherine, Lilia y Silvi. Claro que sí, estaremos presentes. Bueno, Jaime, de pronto con esta sesión también quedó un poco más claro el uso de los filtros, que tengo entendido, pues, eh, quería conocer un poco más en detalle cómo manejar los filtros, Jaime, la interacción con la herramienta también. Sí, sí, fue de bastante utilidad la sesión. Va uno familiarizándose más con la herramienta. Y más para mí, pues que apenas voy a iniciar en este mundo de la contaduría. Me gradué este jueves apenas, entonces muy, muy útil.
Buenísimo, Jaime. Déjeme realmente reconocer su esfuerzo y reconocer su interés por diferenciarse de sus colegas desde tan temprano, ¿sí? Porque muchas veces nos dejamos coger cancha en la profesión y ya luego le cogemos pereza a hacer cosas diferentes. Por eso reconozco mucho su interés por estos temas, que como siempre lo digo, las salas de nosotros no son de 200 personas, porque las otras 187 personas que hacen falta, les sigue interesando lo que a todo el mundo le interesa. Por eso ahí no hay medida para cobrar mejor. Por eso ahí no hay chance ni rango para poder cobrar un poquito más, porque pues al final es lo que a todo el mundo le interesa. Solamente por eso están siempre 13, 15 personas. Pero por eso felicito su interés por esto, Jaime. No sabía que se había graduado, de manera que creo que en nombre de todos lo felicitamos, Jaime. Así es, profe. Muchas gracias Fabián, muchas gracias a todos. Yo no sé, me llevo la idea de que la parte tributaria es súper importante, pero todo lo tributario es una consecuencia de lo financiero. Entonces, si uno hace un muy buen análisis financiero y profundiza en esta parte, lo tributario pues sale por añadidura. Así es. Muy acertado análisis, Jaime. Listo. Creo que solamente hasta el final se nos hundió Sandra, por ahí la estoy viendo, Sandra Sarmiento. Ya cuando estamos ya despidiéndonos, Sandra. Por ahí te vi que te acabaste de unir. Pero bueno, nos veremos entonces la otra semana. Les aviso por los grupos. Si quieren invitar a un colega, a un amigo profesional, pues también pueden hacerlo, ¿vale? No, Fabián, yo estaba aquí hace ratico, lo que pasa es que estaba con el celular y ya me desconecté del celular y ahora estoy con el computador. Yo estaba aquí pendiente de todo lo que... Eras tú la que estaba como Sandra solita. Yo no Sí, sabía si eras tú. Sí, sí, era pensé que que pronto estaba era otra. bregando con el celular donde estaba, pero al fin me pude conectar, entonces, sí. Sí. Sí, aquí yo Bueno, estoy pendiente. listo. Entonces nos vemos la otra semanita, Sandra, y todos los demás. Listo, Gracias por la compañía. Les aviso entonces por los grupos para que me acompañen. listo, muchas Muchas gracias, gracias, Fabián. profe. Feliz tarde y una feliz Navidad. Un abrazo de verdad enorme, enorme y gracias por todos estos espacios. Muchas Gracias. gracias, que tengan un feliz Navidad. Un abrazo para todos, felicidades. Felices fiestas. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Feliz Navidad. Chao. Muchas También, gracias. Felices fiestas. Gracias. Chao.